El objetivo es obligar a las petroleras mexicanas a suministrar petróleo a Ecuador. A pesar de la negativa de México a realizar tales transacciones, esta maniobra legal representa una escalada significativa en la disputa. Ecuador pide hablar con México y es que en los últimos días todo está dando muchísimas vueltas. Como vimos en el vídeo anterior, México le ha cortado el petróleo ya que México era uno de los países que le suministraba petróleo combustible a Ecuador, además de que el petróleo que tiene Ecuador se lo refinaban en fábricas y empresas mexicanas, así que por esos dos lados está perdiendo mucho. En el día de hoy nos habéis enviado un vídeo, una información donde Ecuador pide hablar con México precisamente para esto, ¿no? Para calmar las aguas, porque muchas veces damos y pensamos que el petróleo puede ser predestinado, no sé, a carros, a tractores, a maquinaria, pero nos olvidamos de que el petróleo también sirve para producir energía. Ya sabemos que Ecuador en los últimos días, semanas, con cortes, lo vamos a ver ahora contado también por ecuatorianos, porque va a ser un vídeo bastante completo, así que bueno, espero que te guste, espero que te quedes, mientras sea con respeto, es lo único que pedimos. Escribe aquí debajo, seas del país que seas, tu opinión, lo que piensas, lo que crees que va a suceder, cómo crees que se deberían hacer las cosas, seas del país que seas, con respeto. Si eres nuevo o no te has suscrito, te agradecemos mucho que venga y nos dé esa oportunidad. Suscríbete al canal, deja un like y si te quieres hacer miembro del canal y ayudarnos de esa manera, lo agradecemos también muchísimo. ¿Comenzamos? ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Vamos a ponernos al día. Atención, noticia de último momento. El gobierno de México empieza a mover sus fichas estratégicas en esta nueva guerra fría contra Ecuador, deteniendo absolutamente todas las importaciones a este país. López Obrador ha dicho que México no responderá con violencia a los actos perpetrados por el gobierno de Ecuador al invadir la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glass. Pero esto no quiere decir que AMLO se quedaría con los brazos cruzados, ya que ha empezado a atacar estratégicamente al gobierno de Ecuador por lo que hizo. México se ha convertido en una potencia mundial al tener la mejor economía de toda Latinoamérica, por lo que no es positivo para ningún país tener problemas con este gigante. AMLO por su parte también ha pedido que Ecuador sea expulsado de la ONU y de la OEA, ya que luego de romper leyes internacionales no merecen tener ningún beneficio. AMLO lo ha dejado bien claro, nuestro país es un país pacífico, pero que no se metan con nosotros porque a México se le respeta. Bueno, obviamente es algo que ya habíamos visto en muchísimos vídeos, pero lo que sí que quiero dejar claro y sí que comparto es la manera en la que ha actuado México, ¿no? No a la violencia, no a seguir invadiendo, no a seguir con las armas, con la fuerza. Se pueden atacar de otras maneras, atacar entre comillas, ¿no? En silencio. En silencio, guerra, exacto, que es algo que Ecuador se ha buscado, o sea, no es algo que haya salido de México, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué pensáis vosotros de esto también? Quizás no se lo esperaba Ecuador, ¿eh? ¿Sí? No, está claro que no. Noticias de última hora, ecuatorianos ya no podrán renovar documentos en México. Ahora ya no hay visas para viajar a México. Aquí muchos dirán, ay, pues ni siquiera quien quiera visitar México. Sin embargo, se olvidan de que hay personas que tienen negocios con México, estudiantes, empresarios y sí, también hay turistas que ya habían preparado sus vacaciones y ahora nadie les reembolsará ese dinero del viaje. Número 5, congelamiento de cuentas. Como ya les comenté, los tribunales internacionales tienen la potestad, en caso de que avance más este caso, de poder congelar las cuentas en el extranjero de Ecuador, tal cual como ya pasó con Rusia en el conflicto contra Ucrania. Incluso debes de saber que además de eso podría haber sanciones económicas, como ya lo hemos visto con Rusia o países de Medio Oriente, además de ser sancionados deportivamente al no poder participar en certámenes internacionales como por ejemplo los organizados por la FIFA o Juegos Olímpicos. Número 7, Tratado de Libre Comercio del Asia-Pacífico. Algo que poco se menciona es que Ecuador había solicitado unirse al Tratado de Asia-Pacífico. Sin embargo, los países miembros deben de estar de acuerdo en aceptar a otro invitado. Y en ese caso, México evidentemente puede bloquear el acceso de Ecuador a este tratado de libre comercio. Número 8. ¿Y qué pasa con los migrantes en México? Lastimosamente, los ecuatorianos ya no podrán renovar sus documentos, además de perder protección diplomática en México y estar prácticamente solos. Número 9. También los estudiantes ecuatorianos que estudien en México, si estaban en proceso de titulación, en próximos meses ya no podrán hacer los trámites de la misma forma, además de que tampoco podrán renovar su visa de estudiantes. Pues... Eso es una faena, ¿eh? O sea, claro, es que son daños colaterales, pero que claro, son pequeños detalles que no te das cuenta hasta que suceden, ¿no? Es que
si tú has estudiado y solo te falta el título y que no te lo den por un conflicto que tú no te has Y buscado, que tú no tienes nada que ver, ¿no? cuidado, es que es tu futuro, ¿eh? Cuidado. Sí que he leído, y vosotros me diréis en comentarios, que a partir de ahora, por ejemplo, ecuatorianos que necesiten cualquier trámite, embajadas en Ecuador, creo que no va a haber. De hecho, he leído que el 15 de mayo, o sea, el martes, en México, miércoles... dirás. En México, perdón, de Ecuador en México, las van a cerrar directamente, eso es lo que yo tengo entendido. Si tenéis otra información, por favor, escribidla aquí abajo en comentarios. Y que cualquier ecuatoriano que necesite algún trámite y que viva en México va a tener que ir a Guatemala, o sea, a los países colindantes. Para hacerlo. Buah. Ojo con todo esto porque... Es que al final los de aquí Tela, ¿eh? somos los de los daños Y colaterales espérate, fuertes. y espérate, todas las cuentas en países internacionales de Ecuador fuera, como ahora también Ecuador no pueda participar ni en Copas Américas, ni en Copas Oros, ni en mundiales de fútbol. Ojo, Este año ojo, son los ojo. Juegos Olímpicos, tendrían que... Madre de Dios, ¿Qué tal, ecuatorianos? ¿Cómo están? Buenas noches. William Murillo desde Nueva York les saluda. 11 de mayo de Hablábamos. 2024. Enterándome esta noticia muy negativa para todos los migrantes. Realmente es terrible lo que está sucediendo. Estábamos en una actividad familiar y ahora que regreso empecé a revisar las redes sociales, las noticias, para ver qué había de nuevo. Y lo nuevo, ecuatorianos que están en México, ecuatorianos acá en Estados Unidos, ecuatorianos que están pensando venir a los Estados Unidos, resulta de que la Cancillería ecuatoriana ha informado que hasta el miércoles 14 de mayo, me parece que sí, perdón, hasta el miércoles 15 de mayo. Mira, 15 Estaba lo que yo revisando en la leí. computadora. Hasta el miércoles 15 de mayo se van a poder hacer gestiones en los consulados de México. Después del 15 de mayo van a tener que hacerse cualquier gestión que se tenga que hacer en México, se tendrá que hacer en los consulados ecuatorianos de Guatemala y en los consulados ecuatorianos de Madre Houston y de Arizona. O sea, no sabemos si López Obrador nos expulsó o si el gobierno ecuatoriano tuvo una decisión y se salió de este país. Pero lo cierto es que esto es gravísimo, gravísimo. Locura, en realidad, ¿eh? No tener presencia consular. Nosotros lo habíamos dicho cuando sucedió este problema del ingreso de la policía a la embajada en México, allá en Quito. Nosotros decíamos que las primeras víctimas de estas Exacto. acciones van a ser los migrantes, pero después salieron a decirnos de que todo estaba en orden, de que los consulados seguían y bueno, nosotros Pues mira. nos quedamos tranquilos. Hoy esas preocupaciones se han hecho realidad. Bueno. Los ecuatorianos están totalmente indefensos en México porque no va a haber ningún funcionario ecuatoriano de nivel diplomático o consular de que nos pueda ayudar. Esto Qué significa de que si hay secuestrados, de que si es que hay alguien que necesita ayuda por un accidente, estamos a entera disposición de las autoridades mexicanas. Si quieren lo hacen, si no también, y no hay en quién quejarse. Porque resulta de que ahora tienes que preguntar por ayuda en los consulados ecuatorianos en Guatemala o en Estados Unidos. Sí, y si Está en puedes otros ir. países. Si ni siquiera nos contestan ahora que la situación se va a poner difícil, cuando esto realmente no tengamos los consulados en México, va a ser peor. Madre mía. Preocupante, muy preocupante, porque tenemos decenas de miles de ecuatorianos que están cruzando, decenas de miles de ecuatorianos que han cruzado el año anterior, miles de ecuatorianos que están a la espera de poder cruzar las fronteras, miles de ecuatorianos cruzando Es la verdad. frontera en este momento mientras hablo, queriendo cruzar, queriendo avanzar hacia los Salir de Estados Ecuador. Unidos. Hemos visto cómo la corrupción del ejército, de la marina, de la policía, de los federales, del Instituto de Migración, con algunos de sus malos elementos, abusan de los ecuatorianos que están en situación migratoria, muchos en situación vulnerable. Y obviamente cuando ha habido estas circunstancias, se ha pedido ayuda al consulado ecuatoriano en México o en Monterrey o en alguna otra consulado. Ahora ya no se va a poder hacer. Terrible. Están perdidos. Terrible. Así que tenemos que buscar las opciones que podamos nosotros presentarnos desde la sociedad civil. Este tema diplomático entre países está generando muchos problemas.
tendremos que organizarnos, unirnos para ver qué es lo que podemos hacer, porque realmente las circunstancias se están volviendo insostenibles para los ecuatorianos en México. Pues como ha dicho él, ¿no? Creo que la palabra que lo describe es terrible, ¿no? Porque al final los perjudicados son las personas de a pie, ecuatorianos que seguramente la mayoría no se han buscado nada, no querían tener ningún problema ni con México ni con ningún país, respetaban a México como respetaban a muchos países y Claro, mira. se estaban yendo de Ecuador porque allí no veían futuro y mira. Y toda la Y crisis ahora migratoria no. ecuatoriana que vimos, es que mira, ahora están con un pie delante y otro detrás, ¿no? En el limbo. Agravado. Porque no creo Todo. ni que Ecuador les proporcione ayuda, si la necesitan. Exacto. Es que están en... Sí, lo ha dicho él mismo. Sí. Dice antes ni nos contestaban, ahora con Ahora todo que esto. en tierra de nadie. Qué pena, de fuerte. verdad, qué pena. Algún ecuatoriano por aquí residente en México, por favor, déjanos tu opinión aquí debajo. Es muy importante saber esa Su esa punto de opinión. vista. La búsqueda de petróleo gratis en Ecuador, un enigma legal y diplomático. La crisis energética en Ecuador, exacerbada por severos recortes que han dejado a la nación en la oscuridad, ha estimulado al gobierno de Daniel Noboa a emprender una polémica batalla legal contra México. Esta disputa se centra en la demanda de petróleo de Ecuador por parte de empresas mexicanas y las consiguientes ramificaciones diplomáticas. La batalla legal se desarrolla. Tras los problemas energéticos de Ecuador, la administración de Daniel Noboa ha contratado representación legal de primer nivel del Reino Unido y cierto. Estados Unidos para emprender acciones legales contra México. Sí, no, eran El ecuatorianos. objetivo es obligar a las petroleras mexicanas a suministrar petróleo a Ecuador. A pesar de la negativa de México a realizar tales transacciones, esta maniobra legal representa una escalada significativa en la disputa, planteando cuestiones complejas sobre el comercio internacional y la soberanía. La base legal del reclamo de Ecuador se basa en argumentos en torno a los acuerdos comerciales internacionales, las obligaciones comerciales y el principio de acceso equitativo a los recursos naturales. El equipo legal de Ecuador sostiene que la negativa de México a vender petróleo constituye una violación de las normas comerciales establecidas y de los acuerdos bilaterales. En respuesta, los representantes legales de México han defendido Vamos a ver. firmemente la posición de que no se puede obligar a las naciones a participar en el comercio en contra de su voluntad, particularmente cuando se enfrentan a acciones hostiles de un gobierno Exacto. extranjero. El choque legal pone de relieve desacuerdos fundamentales sobre el alcance de la soberanía y la autonomía económica en el contexto del comercio internacional. Partimos de la base donde Ecuador es el primero que ha roto las leyes, pero por completo, hasta límites ya que ya hemos visto en muchos vídeos, ¿no? Tampoco nos vamos a centrar en eso. Pero es que al final, una empresa como Pemex, no sé si Que es nacionalizada, yo creo que ¿Es nacionalizada? ¿Es parte del gobierno o parte del gobierno y parte está privada? financiada por el gobierno, entonces... Vale, puede ser. Si es así, más razón tiene, ¿no? Aparte, todos cuando firmamos un contrato hay una letra pequeña, ¿no? Y Exacto. me imagino que en esa letra pequeña vendrá el no agresión mutua o no, Exacto. ¿sabes? Entre dos países. Claro. Entonces, si esa letra pequeña se ve, tú puedes romper ese contrato. Esto No- es no- como, no sé, Claro. como el que tiene contratos de índole hasta... Es que tú imagínate, Hasta el yo que del sé, hogar. que entre Claro. Rusia y Ucrania habría algún tipo de convenio por enviar, no sé, me lo invento, mandarinas y se rompió. obliguen a mandar. No tiene ningún sentido, ¿no? Claro, es que había acuerdos tácitos entre Europa y Rusia y se rompieron por la guerra. Pero es Aparte, que, claro, es que- Aparte, ya lo vimos en muchos vídeos, la ONU y todo lo de los temas internacionales, en tema de exportación, que vimos que tenían incluso algún convenio con Asia por esa parte. Eso se quebró en el momento que Ecuador hizo esto y la ONU dijo, fuera acuerdos claro. internacionales. O sea, ya no fue México, fue la propia ONU, ¿no? Claro, sí, sí. Estrategia y argumentos jurídicos. El equipo legal de Noboa enfrenta el formidable desafío de demostrar que Ecuador posee suficientes fundamentos legales e influencia para obligar a las compañías petroleras mexicanas a vender petróleo en contra de su voluntad. Este argumento desafía los principios fundamentales del comercio internacional y las relaciones comerciales, subrayando la naturaleza polémica de la disputa legal. Los argumentos legales clave presentados por Ecuador incluyen afirmaciones de necesidad económica, alegando que la negativa de México a suministrar petróleo ha contribuido directamente a la crisis energética de Claro. Ecuador. Además, Ecuador sostiene que las acciones de México constituyen una práctica comercial desleal, que impide la capacidad de Ecuador para satisfacer sus necesidades energéticas. Perdona, pero es que Ecuador lo lleva arrastrando un año, cerca de un año hemos Sí, visto, ¿no? sí. O sea, que no es de ahora. Claro. Esto lo venía arrastrando. Número 2, se lo ha buscado él. Es que tenía que haber pensado lo que hacía. Se llaman daños colaterales. La defensa jurídica de México se centra en los principios de soberanía nacional y no injerencia en los asuntos comerciales. Los expertos legales mexicanos sostienen que las demandas de Ecuador exceden los límites de las
prácticas comerciales internacionales permitidas y que México tiene derecho a determinar sus socios Exacto. comerciales en función de sus intereses nacionales. Claro. ¿Qué Fallas sentido? diplomáticas. El enfrentamiento entre Ecuador y México trasciende los procedimientos judiciales, sumergiéndose en el ámbito de la geopolítica y las relaciones internacionales. Las agresivas tácticas legales de Ecuador han tensado las relaciones diplomáticas, particularmente a la luz de las incursiones militares ecuatorianas en territorio mexicano, un acto de agresión sin precedentes que ha exacerbado aún más las tensiones. La respuesta de México ha sido rápida y contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas y la imposición de sanciones económicas. Las consecuencias diplomáticas subrayan las complejidades de equilibrar las disputas legales con consideraciones geopolíticas más amplias. La respuesta contundente de México. En respuesta al ataque legal de Ecuador, México ha adoptado una postura firme y decidida, defendiendo sus intereses y soberanía nacionales. La posición de México subraya el principio de que ninguna nación debe ser obligada a realizar negocios en contra de su voluntad, especialmente una frente a la locura. hostilidad de un gobierno extranjero. Claro. La contundente respuesta de México incluye propuestas diplomáticas destinadas a conseguir apoyo internacional para su posición. Aliados y socios comerciales clave han expresado solidaridad con México, reforzando las dimensiones geopolíticas más amplias de la disputa. Implicaciones económicas y perturbaciones comerciales. La disputa legal tiene profundas implicaciones económicas, ya que México redirige sus envíos de petróleo desde Ecuador a mercados alternativos como Perú, China, Claro. Estados Unidos y España. Esta respuesta pragmática refleja el compromiso de México de salvaguardar sus intereses económicos en medio de turbulencias diplomáticas. La crisis energética de Ecuador se profundiza como resultado de la interrupción del suministro de petróleo, lo que exacerba los Ojo. desafíos económicos existentes. Los efectos dominó de la disputa se sienten en todos los mercados regionales, lo que subraya la interconexión de las relaciones comerciales y económicas globales. Dinámica de liderazgo en América del Sur. Daniel Noboa y Javier Milei emergen como figuras centrales en la narrativa más amplia, con preguntas Anda en torno que- a su liderazgo y responsabilidad por la situación de Ecuador. El discurso destaca las tensiones geopolíticas regionales y los desafíos que prevalecen en las alianzas en América Latina. Perdón, porque encima, fíjate lo que nos enteramos la última vez en el anterior vídeo, que por cierto, si alguien tiene más información o quieres que veamos algún vídeo, también ponoslo aquí debajo, del tema del petróleo, no solo con Ecuador, sino del petróleo con Argentina. Argentina, Que con este una señor, deuda. el Javier Milei, se piensa que esto es gratis, ha dejado de enviar los pagos y le debe no sé cuántos millones a México. Ojo con eso, También. Ojo con eso, que claro, y ahora México está diciendo, ¿qué pasa? Que Argentina lo quiere gratis, Ecuador me obliga, o sea, me invade, luego quiere que le envíe petróleo, luego más barato, luego que hablemos, luego que no hablemos. Esto parece como la novia tóxica, Ya te digo. ¿no? O sea, es un poco de decir, pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos, no? La dinámica de liderazgo en América del Sur refleja cambios más amplios en la política regional, con implicaciones para las relaciones diplomáticas y la cooperación económica. Los enfoques contrastantes de Noboa y Milei subrayan visiones divergentes de gobernanza y compromiso internacional. El camino hacia la integración económica. El espectro de la integración económica con México cobra gran importancia, y varias naciones de América del Sur y Central expresan interés en alinearse con México para emular su éxito económico. El ascenso de México Exacto. como la nación más rica de América del Norte indica un posible cambio de paradigma en la geopolítica regional. La perspectiva de integración económica plantea interrogantes sobre la trayectoria futura de los acuerdos comerciales regionales y las asociaciones económicas. El atractivo del modelo económico de México resuena en todo el continente, lo que genera debate sobre los méritos de una integración más profunda. En conclusión, la batalla legal iniciada por el gobierno de Daniel Noboa contra México resume luchas más amplias por la soberanía nacional y la autonomía económica. El resultado de esta disputa no solo dará forma a las relaciones bilaterales entre Ecuador y México, sino que Es también verdad. sentará un precedente para futuras interacciones en el Exacto. ámbito global del comercio y la Claro. diplomacia internacionales. Las complejidades de este enigma legal y diplomático subrayan el imperativo de soluciones matizadas arraigadas en la diplomacia y el respeto mutuo entre las naciones. Lo que sí que está claro, y como comentaba, que al final esto es un precedente y algo que está pasando nuevo en el mundo, ¿no? Claro. En todos los ámbitos, desde cómo actuar, desde qué hacer o no hacer, qué sanciones imponerle a Ecuador Sí. o qué sanciones no ponerle, cómo actuar después el país que ha sido agredido, si tienes convenios, cortárseles, no cortárseles, cuál es la forma inteligente, no inteligente, la radical. Es que todo es nuevo, Sí, ¿no? nadie quiere que haya réplicas, ¿no? Exacto. De esta agresión. Y imagínate que no tienes embajada
embajada en España y quieres poner tu embajada en España, pero dices, es que ya ha agredido a alguien, entonces ¿qué hago? Claro. ¿Sabes? Es que corta mucho la evolución de Ecuador como país. México también va a estar más prevenido Exacto. por lo que pueda pasar, y el resto de países alrededor estamos expectantes porque nadie más lo vuelva a hacer, en realidad. Sí, exacto, porque al final no puedes crear el precedente y dejarlo ahí como si no Claro. pasa nada, porque si no, alguien que quiera hacerlo o que tenga la idea de hacerlo dice, Claro. bueno, pues es que las Es que consecuencias, no ha pasado nada, las consecuencias claro. son estas o X o A, depende de convenios, puede ser, pero claro, a Ecuador lo siento mucho, pero creo que debería ponerle un... Sí, y yo creo que debería ser al gobierno. De Exacto. hecho, ya deberían haber cesado ese gobierno, ¿no? Y hacer una estructuración y que empezasen de cero con otra persona o... ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo se debería haber actuado? ¿Quién tiene que pagar? ¿El gobierno? ¿El pueblo? ¿Ambos? También parte del pueblo está claro que ha puesto a este señor ahí, pero claro, el pueblo pensaba que este señor actuaba así. Claro. Para vosotros, ponlo aquí debajo, por favor. Tu opinión hoy es más importante que nunca. Escríbelo aquí debajo en comentarios, ¿vale? Y bueno, como vimos el otro día, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Vamos a terminar, no con una sonrisa, pero vamos a terminar con una experiencia de una ecuatoriana que nos cuenta. Vamos a ver cómo se prepara, ¿no? Para las quedarse horas sin luz. sin luz. Y después vamos a ver un poquito de humor. Vamos a ver qué nos cuentan. Listo, ya estoy preparada para el apagón de mañana de 8 horas. Ya tengo el aparatico cargado, ya descargué 5 películas de Netflix, La batería. ya descargué 4 juegos que no son en línea, ya estoy preparada mentalmente, ya me voy a dormir como a las Importante. 3 de la madrugada para ver si me despierto como a las 11 o 12 de la mañana. Y bueno, listo, pues ya. Lista para mañana a el apagón que tenemos aquí en el país de la prehistoria. Yo siento que Ecuador lo que nos está es preparando para el apocalipsis zombie. Bueno, esperemos que los zombies aguanten y por lo Se menos queden en ya Ecuador de se momento. queden. No más problemas a Ecuador de momento, por favor, No porque te si digo. no, pobrecillos, ¿no? Bueno, cosas básicas como para intentar pasarlo de la mejor manera y importante, prepararte mentalmente, ¿no? Porque una cosa es que te digan y otra cosa es vivir sin luz, ojo. 8 horas. Cuando se va la luz en Ecuador, Sí, mi amor, se fue la luz y ahora. cuando vuelve, Fiesta. Fiesta. Bueno, pues hay que tomarse de esta manera ciertas cosas o intentar llevarlo Lo mejor posible. de la mejor manera, ¿no? Como hemos dicho, hay mucha gente que no se la ha buscado y que se está viendo en circunstancias que ni en sus peores sueños, ¿no? Entonces, de verdad, si nos estás viendo desde Ecuador, mucha fuerza, mucho ánimo también en ese sentido, ¿no? Que, como he dicho, hay mucha gente que no se lo busca y es que al Ya te final digo. te pillan en medio del fango, como el que dice, y hay que salir, ¿no? Totalmente. De todo seguro que podéis salir. Después, Ecuador ha pedido hablar a México en ciertas ocasiones, más que pedir hablar, parece que como que siempre este señor... Impone. Quiero hacerlo todo por la fuerza, exigir, que siempre se pensaba que él tiene razón y al final creo que le están dando la razón a México en absolutamente todo, ¿no? En todo, desde todas las demandas que ha puesto después, que sí porque se quería justificar, después con el petróleo va a pasar exactamente lo mismo, y bueno, en fin, y muy triste eso que nos han contado de todos los migrantes ecuatorianos que están fuera de Ecuador, en México concretamente, triste, ¿no? Triste porque están totalmente desprotegidos. Es una situación difícil, los que lo están viviendo son los que lo saben y llegar a un punto donde puedan saber lo que les va a pasar les va a costar tiempo, la verdad. Muchos años, creo yo. Bueno, ¿tú qué opinas? Ya sabes que mientras sea con respeto, seas del país que seas, México, Ecuador, Honduras, no sé, España, del país que nos estés viendo, escribe aquí debajo qué piensas, qué opinas, cómo actuarías, qué solución tienes, no sé, déjanos tu comentario aquí debajo, ¿vale? Si eres nuevo o no te has suscrito, te agradecemos mucho que nos des esa oportunidad. Si te quieres hacer miembro del canal y apoyarnos de esa manera, también lo agradecemos muchísimo. Desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda que hay vídeo Todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hecheros.